Señores, continuamos con Cerrando la Noche y como dije al inicio de la entrevista, es bueno conversar con gente joven, profesionales que incursionan en la política y eso pues enaltece. Creo que la política necesita de hombres diferentes, de personas que le den un giro a la política dominicana. Urbano, en día pasado ustedes tuvieron una actividad importante dentro del movimiento Más Cambio. Háblanos de esta actividad, en cuáles municipios, provincias ya ustedes están establecidos, cuál es la agenda para seguir expandiéndose. Tú hablaste de integrar unos 300,000 personas al movimiento, empresarios, comunitarios, líderes sindicales, todo, agrupar la sociedad dominicana en torno a este movimiento que al final lo que quiere es la repostulación del presidente Luis Abinader. Mira, el gran acto que desarrollamos el pasado sábado 11 en el Palacio de los Deportes aquí en el Distrito Nacional, prácticamente es el punto de concentración de todo el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de todo el territorio nacional y demostrando que nosotros, Más Cambio, como un movimiento interno del Partido Revolucionario Moderno, muestra todas las figuras, todos los líderes, tanto locales como nacionales, que componen esa gran maquinaria. Y cuando hablábamos específicamente de esa meta que tenemos de los 300,000 integrantes nuevos que aportaremos a ese proceso de crecimiento del partido que se llama Yo Creo en Ti, nosotros estamos ya preparados, llenando los formularios, cubriendo todo el territorio nacional, para que esas grandes simpatías que hemos movilizado, no solo en el acto del pasado 11, sino que también tuvimos en el Arena del Cibao, en octubre 22, otro gran acto del año pasado, y así lo hemos ido teniendo en diferentes puntos en la región este y también en la línea noroeste. Creo que el movimiento Más Cambio es hoy por hoy la fuerza interna del Partido Revolucionario Moderno que más aportará en la repostulación y reelección del presidente Luis Abinader. Y ese es el gran compromiso que tenemos. Es un proyecto que gracias a la voluntad de muchos colaboradores ha podido salir adelante, tiene su propia fuente de recursos a través de esos colaboradores y nosotros como claro compromiso tenemos definido aportar ese crecimiento que necesita el Partido Revolucionario Moderno para que nos podamos enfrentar al proceso del 2024. O sea, Más Cambio es un movimiento interno del partido. Sabes que yo tenía la visión de que era un movimiento externo y por eso no me había adentrado a que veamos un poco el PRM, porque creo que entonces es importante que veamos un poco la situación del PRM, relación del gobierno con las bases del partido, cómo ha ido evolucionando esa situación. Por eso te hago el énfasis claro de que como somos un movimiento interno, lo que estamos es incorporando a todo aquello que no han pertenecido al Partido Revolucionario Moderno en esas nuevas inscripciones de esos 300,000 que tenemos como meta, es por toda la cantidad de personas que se acercan a Más Cambio y de ahí nosotros se las transferimos al partido, pero seremos todos miembros o somos todos miembros del Partido Revolucionario Moderno y eso permite decir que somos un movimiento interno, pero no excluimos a todos aquellos externos que se nos están acercando y que vamos sumando, porque esto es un espacio para todos, participativo. Y esa relación que decimos de gobierno bases del partido, bueno, pues prácticamente gran parte de los que no tienen responsabilidades partidarias han ido asumiendo responsabilidad dentro de Más Cambio porque eso le permite llegar a otros sectores que no necesariamente están vinculados directamente con el partido, pero terminarán en el partido porque nuestro compromiso es involucrarlos a la maquinaria del Partido Revolucionario Moderno. Pero se nota y uno percibe porque uno visita diferentes localidades que ciertamente sigue habiendo inconformidad de la base de una parte importante, porque no de toda, del PRM con la forma en cómo lo han tratado desde el gobierno. Y ante esa situación, ¿cómo ustedes piensan que personas fuera del partido van vía el movimiento a ingresar al partido cuando se codean con militantes del PRM que manifiestan su inconformidad? Es importante recordar que la mayor cantidad de interesados en formar parte en la fila de Más Cambio y posteriormente en el Partido Revolucionario Moderno apoyan la gestión de gobierno de Luis Abinader. No necesariamente porque están pensando que por estar afiliados o a Más Cambio o posteriormente al Partido Revolucionario Moderno eso le da derecho a una posición en el Estado. Aunque sí en muchos casos la política tradicional acostumbra a que los miembros de un partido sean los que entren al tren gubernamental, en el proceso en el que actualmente nosotros estamos, hemos ido gradualmente incorporando la mayor cantidad de miembros del partido al Estado. Pero tenemos que recordar que nosotros lo que llevamos son 2 años y meses en la gestión del gobierno. Y había acumulado un conjunto de personas que
por más de décadas estaban ya en posiciones independientemente de su afiliación política y que tenían elementos que incluso, como el caso de la carrera administrativa, le protegían. Y el descontento, vamos a decir que en muchos casos pasa por un manejo X o Y de la misma militancia o de algunos incumbentes que se toman su tiempo para aportar en la incorporación de esos miembros. Pero la realidad es que estar insertados hoy en un gobierno como el que encabeza el presidente Luis Abinader nos da la garantía que no es donde estemos. Yo soy el primer ejemplo de ello. Yo no tengo ninguna vinculación directa al Estado Dominicano. Soy un empresario y profesional independiente que colabora con el partido, que colabora con Más Cambio, y estoy comprometido a que Luis Abinader siga 4 años más, porque prefiero que estas nuevas políticas que hemos llevado continúen conduciendo a la nación a que volvamos atrás. ¿Para ustedes es orgullo o es preocupación el hecho de que haya una percepción del gobierno, otra sobre Luis Abinader y otra sobre el partido? Bueno, realmente el buque insignia nuestro es el presidente Luis Abinader. Y puede mover a preocupación si eso altera la posibilidad de nosotros continuar. Lo demás se va ajustando en el camino, porque realmente estamos en una sociedad donde, con todo el nivel de situaciones que tenemos, es normal tener inconformidades. A veces ni en la casa nos ponemos de acuerdo los hijos y los padres, los hermanos y los sobrinos y los abuelos. O sea, es un tema que realmente afecta, pero en el grado de afectar a lo que es un presidente que hoy por hoy tiene los mayores niveles de aceptación y que tiene consolidada la simpatía para que ese voto efectivo que va a las urnas esté por encima del 50+1, eso nos da la tranquilidad que los demás se vaya acomodando en el camino. Tú hablabas ahorita de los campos, yo también vengo de los campos dominicanos y tenemos que aprender que muchas veces nos toca acomodar la carga en el camino porque no siempre se nivela el burro. Urbano, tú hablas y tienes toda la razón, tienes que defender tu partido, decir que las cosas van bien, que ha habido dificultad, pero que en el camino se resuelve, que el presidente Luis Abinader tiene una buena popularidad, una buena aceptación, pero hay algo claro que no podemos obviar. Cuando el PRM llega al poder, se distribuye una serie de cargos en los presidentes de intermedio, de base, no sé bien cómo se llama el asunto, a los presidentes, pero resulta que esos puestos llegaron a la amiga del presidente, al hijo del presidente, al sobrino del presidente, a la cuñada del presidente, y se olvidaron de los dirigentes que hicieron política. Y de ahí que viene el gran disgusto. ¿Está cambiando esto o sigue el mismo ritmo? Yo no le llamaría el gran disgusto. Yo siempre diré que aparecerán situaciones donde la persona no se manifiesta inconforme con una decisión X o Y. Pero también tenemos que ser claros. O sea, hemos ido incorporando a través del pasar del tiempo a la masa y a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. Siempre generaremos situaciones porque no ha sido a la misma velocidad que esperan los dirigentes nuestros la desvinculación de otros que han estado por años ahí en posiciones y que hemos ido poco a poco insertando a nuestra gente. Creo que también tenemos que entender que estamos gobernando para todos los dominicanos y que no necesariamente de golpe y porrazo podemos desprendernos de toda una estructura que existía por años ahí. Y quizás, aunque no es la excusa para algunos funcionarios que pudiesen ver acelerado más el proceso, pero sí pueden haber tenido razón en no desarticular todo un aparato de gobierno de la noche a la mañana. Creo que ese nivel de satisfacción lo vamos a ir obteniendo y antes del proceso del 2024, tú puedes estar seguro que todos los niveles de inconformidad que puedas tú presentarnos estarán satisfechos, porque para eso también hay un equipo desde el partido y para eso también está Más Cambio, para darle solución a esos pequeños detalles donde los haya, porque vamos a ir con una maquinaria unificada en pos de la repostulación y que logrará la reelección presidencial, porque por eso queremos más cambio. Habrá más cambio en el Congreso porque tendremos más congresistas, habrá más cambio en los municipios porque tendremos más alcaldes y directores de distrito, y habrá más funcionarios y funcionarias en las diferentes comunidades porque el gobierno es bastante amplio y habrá ese espacio para ese compañero que todavía está esperando. Usted puede estar seguro que antes del 2024 su problema estará satisfecho. Urbano, pero más cambio en el Congreso. El Congreso se está portando igualito que el Congreso del PLD. ¿A qué tú le atribuyes decir que se está comportando igual? Las leyes, por ejemplo, los préstamos. Ustedes criticaron mucho los préstamos. Ahora han endeudado más en el país. Leyes que en efecto pasan sin leerla todavía, porque se ha aprobado. Te recuerdo el fideicomiso de Punta Catalina. Eso ocurría cuando el PLD, y ocurrió con ustedes. Prometieron, por ejemplo, a las mujeres, para ponerte un tema,
como partido fue una oferta de campaña del presidente, impulsar los derechos reproductivos y de salud de las mujeres, aprobando las 3 causales, y no ha habido forma. Entonces, ¿en qué se manifiesta más cambio en el Congreso? Cuando estamos manteniendo las mismas políticas, las mismas estrategias que ocurrían con el Congreso anterior. Mira, no puedo compartir del todo lo que plantea, porque recuerda que también el Congreso es un ambiente plural, que es el reflejo de toda una sociedad, y que muchas veces se incorporan miembros del partido que terminan siendo candidatos y luego son electos, que también representan cada una de sus posiciones, y muchas veces no podemos tapar la falta de otro. Si hay un legislador que no tiene la responsabilidad de leer un proyecto y de aprobarlo y levantar su mano, ya es una responsabilidad necesariamente ni del presidente, ni de la estructura partidaria, ni de más cambio. Ahora, lo que sí más cambio está propiciando es que lleguen legisladores y legisladoras y que se mantengan los que sí tienen los méritos necesarios para representar la población. Y esos cambios que se dan en un momento por un tema X, por un tema Y, se dan muchas situaciones. Yo, por ejemplo, en el caso, independientemente de que soy un miembro activo del Partido Revolucionario Moderno, no estoy a favor de las 3 causales. Soy clara y abiertamente pro vida, y ante ese elemento yo no tengo un punto de discusión. Yo soy cerrado en ese punto, y probablemente se haya hecho una reflexión a lo interno de los legisladores nuestros y asumieron una posición distinta a la que en un momento determinado pudieron tener, incluso como ideología. Ya los elementos que tienen que ver con el endeudamiento, tenemos que recordar en el escenario que nosotros recibimos el Estado Dominicano, donde definitivamente estábamos obligados a recurrir al endeudamiento. ¿Cómo estamos combatiendo el nivel de endeudamiento? Con inversión, con propiciar inversión. Cuando vemos todo lo que se está tratando de desarrollar en la economía de servicio, que es el turismo, es buscando paliar un poco de las situaciones de las que nuestra sociedad tampoco puede hacer caso omiso a nuestra falta de muchos factores acumulados por décadas que no nos permiten ser una sociedad que desarrolle otros sectores por el momento. Pero cuando podamos tener mejores niveles de educación con la inversión que se está haciendo en educación, cuando podamos tener mayores... Que parece que es insuficiente, porque hasta para mejorar la educación se ha tomado préstamo. Bueno, pero lo importante no es por qué se toma el préstamo, sino cuál es el fin del préstamo. Anteriormente lo que teníamos un conjunto de préstamos para la sobrevaloración de la inversión pública. Y eso iba a parar a muchos bolsillos inescrupulosamente, que hoy muchos están en los procesos judiciales que estamos viendo. Entonces, todo eso ha sido un proceso de cambio, que por eso es que queremos más cambio. El tema de los privilegios, que también criticaron, que tienen los legisladores, que es un tema sensitivo, se mantienen igual. Entonces, más cambio, ¿quiere que eso siga? Definitivamente, lo que nosotros tenemos que aportar es al crecimiento de cada uno de los sectores en este país. Y esos crecimientos son los que irán desprendiéndonos de todas esas dependencias del pasado. Si bien es cierto que en un momento determinado en campaña se cuestionaban cosas, no es lo mismo cuando ya se está en una gestión y se tiene que enfrentar a una cantidad de necesidades sociales, que es lo que pasa con muchos de los legisladores, los actuales y los que estuvieron. Es el uso de esos recursos, la forma en cómo esos recursos se enfocan, porque quizá, aunque aprovechamos un momento de campaña y manejamos un tema, descuidábamos o desconocíamos el costo que muchas cosas tienen, que cuando un servidor, como un legislador, en este caso sea senador o sea diputado, tiene que enfrentarse a la preparación de un proyecto, a enfrentar necesidades de su comunidad que todavía no son cubiertas por más eficiente que sea la administración del Estado, pues en ese caso hay que estar en los zapatos de ese legislador. Y creo que en esa parte hay que hacer un mea culpa y decirlo claramente. Se ha tenido que mantener lo que llaman privilegios. En otros países no son privilegios. En otros países son elementos que le permiten a ese legislador tener la debida independencia, que sí eso persigue más cambio, que podamos incorporar más personas con una vocación de independencia, porque todavía lo que estamos viendo muchas veces en los congresos es una línea partidaria que no necesariamente responde al electorado que en un momento determinado vota por ese legislador. Y el tema de los altos salarios, que fue también un tema de campaña del PRM, ¿cómo que se le olvidó? Eso debe seguir también, no te me rías. Pues. Son elementos muy especiales y muy particulares. Bueno, que fueron usados como elementos muy fuertes de campaña. Te puedo decir que en los elementos que puedo dominar, muchos casos, y no se ha hecho campaña con eso, muchos directores generales y algunos cabezas de unidades descentralizadas del Estado han reducido sus salarios.
Urbano, tú hablaste ahorita de que llegaron a la administración pública, tener un poquito de paciencia, saber esperar, no se puede desvincular, no se puede desmembrar el aparato dominicano, en este caso el aparato estatal, porque hay que darle seguimiento a las cosas que el gobierno y el país ha venido haciendo. Pero te quiero llevar la pregunta a que el PRM vemos que son un grupo de gente jóvenes, capacitados, preparados, pero siento que han dejado de lado a esa vieja guardia. Si miramos, apenas vemos a Doña Milagro, podemos sentir 2 o 3 de esa vieja ola que ha estado ahí. Entiendo que tiene que haber un cambio, pero no así, tan abrupto, donde pues esos robles del PRM prácticamente los desplazaron. ¿Crees tú que están en lo correcto o debe haber una transición un poquito más suave? Mira, Giovanni, permíteme diferir de ti. Yo entiendo que ha sido una gestión de gobierno muy balanceada, donde ha sabido utilizar elementos ya como el referente que hacía de doña Milagros Ortiz Bosch, con toda la experiencia del mundo, llegó a ser hasta vicepresidenta de la República, y estar en la posición que está, y tú tienes una playa de jóvenes que han tenido la oportunidad de demostrar las capacidades y condiciones que tienen, incluso algunos ya como revelaciones políticas, porque no tuvieron un papel tan activo y pudieron hoy tener la oportunidad de estar incorporados al gobierno, y ya tienen hasta proyectos más de corte político que de corte gubernamental. Y te puedo decir que el equilibrio que hemos ido llevando es aceptable, es entendible, y si bien es cierto que hay personalidades todavía con una vasta experiencia que no están formando parte directa, porque sí, o son miembros de la Dirección Nacional Ejecutiva o tienen algún tipo de acercamiento con la gestión de gobierno en sus orientaciones, pues yo creo que ese equilibrio se ha llevado. O sea, por eso te digo que me permitas diferir, porque creo que ha sido balanceada la decisión del presidente en la incorporación de lo nuevo con lo de experiencia que tenemos en el Estado. Urbano, más cambio. ¿Cuáles son las próximas actividades que piensa desarrollar? Mira, fundamentalmente estamos, como te decía, como norte ahora mismo, la incorporación de esos nuevos 300,000 miembros, que lo haremos a través del programa del partido Yo Creo en Ti. Y estaremos ya tirados a la calle, porque Más Cambio es un conjunto de simpatías y aspiraciones a nivel nacional que tendrán que involucrarse también con todo el proceso que decida el partido para apoyar a nuestros candidatos a senadores, a alcaldes, a diputados, y obviamente nuestro objetivo principal y norte definido después de terminar con ese proceso de afiliación es que nuestro presidente Luis Abinader acepte la repostulación y que sea Más Cambio, con el trabajo que está haciendo, que conjunto con el Partido Revolucionario Moderno le dé el triunfo a Luis. Y él ha dado señal de que no quiere, que hay que convencerlo. Urbano, explícame eso. Es por si acaso, ¿verdad? Es por si acaso. El presidente, sin dar señales, sabe el compromiso que tiene con este país. Entonces no hay que convencerlo. Y cuando jóvenes como nosotros estamos tirados aquí, dando este tiempo por el país y buscando que el presidente continúe, todavía es un estímulo para que él esté claro de que lo necesitamos 4 años más. Urbano, gracias de verdad por gracias haber a ustedes estado, por la oportunidad. por haber estado con nosotros. Creo que el público quedó satisfecho con todas las interrogantes que tenía hacia el movimiento Más Cambio, hacia el PRM, hacia Luis Abinader, y sobre todo esa juventud que yo sé que le están dando mucha oportunidad en este gobierno. Gracias. Gracias. Señores, conversamos con Urbano Tupete, miembro de la dirección ejecutiva de Más Cambio. Así ya ustedes escucharon, un abanderado de la repostulación del presidente Luis Abinader. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.